Muy buenas tardes a todas las colegas y a todos los colegas. Y deseo sobre todo darle las gracias al doctor don Álvaro Hernández por haberme tomado en cuenta para decirles unas cuantas palabras sobre dos temas que don Álvaro me asignó. Originalmente estaba tratando de buscar alguna base para ese tema que me indicaron que se llama la evolución del crédito en garantía en la codificación civil. Y como verán, mi búsqueda no fue exageradamente fructífera, pero una llamada de parte de don Álvaro me llenó de satisfacción todavía más, porque me pidió don Álvaro que me refiriera a don Alberto Brenes Córdoba con ocasión de los 73 años de su muerte. Esto de los 73 años es interesante porque no es un número de esos habituales para realizar homenajes, ni es un centenario, ni es un cincuentenario, ni son 75 años. Y francamente eso no tiene importancia. Y cuando uno va recorriendo la vida y van pasando los años, los números son lo de menos. En este caso, me parece que la figura de don Alberto Brenes Córdoba, a quien todos conocemos y que pareciera superfluo referirse a ella, sí debe ser resaltada, como debe ser en este momento y en todo momento de la actividad de las abogadas y de los abogados. Don Alberto Brenes Córdoba, recordemos unos cuantos datos para situarlo en el tiempo, fue declarado benemérito de la patria en octubre de 1961. ¿Sí? Es uno de nuestros beneméritos, y de esos beneméritos que realmente tiene la calificación muy bien ganada. Nació en el año de 1858, dentro de una familia que tenía recursos económicos importantes. Dentro de este ambiente familiar adinerado, don Alberto estudia en las escuelas particulares de la época y luego pasa al Instituto Nacional, que el Instituto Nacional fue una derivación de la Universidad de Santo Tomás, cuando la Universidad de Santo Tomás ya no pudo cumplir su papel universitario, se convirtió en colegio de segunda enseñanza. Colegio de segunda enseñanza con magníficos profesores, y allí don Alberto Brenes Córdoba sacó un título de maestro de enseñanza primaria en 1879, a los 21 años. Y empieza a enseñar en ese mismo año, 1879, y continúa hasta el año de 1881 en la Escuela del Norte de San José. Así se llamaba esa escuela, que no sé dónde quedaba, ni sé quiénes eran sus integrantes. Pero apuntemos eso, que Brenes Córdoba fue, primero que todo, maestro de primaria, maestro de primeras letras, como se decía. En 1880, que es cuando inicia sus estudios de Derecho en la Universidad de Santo Tomás, que conservaba la Escuela de Derecho, con un grupo de compañeros funda una revista, una de esas efímeras revistas que hemos tenido, que se llamó El Ensayo. Y el propósito de esa revista era la publicación de trabajos científicos y literarios. Volvamos a pensar en dónde estamos. 1880, Brenes Córdoba es maestro de escuela, empieza los estudios de Derecho y se preocupa por la publicación de trabajos científicos y literarios. En una Costa Rica que, según un censo de la época,
tenía unos 183.000 habitantes, comprendido San José y comprendidas pues todas las provincias, 180.000 habitantes, pues que no llegaría, un barrio de San José tiene ahora muchos más habitantes que eso. Brenes Córdoba entra en ese San José, sin luz eléctrica aún, a estudiar Derecho. Pero a la vez que empieza a estudiar Derecho, es profesor de gramática española y latina en el Instituto Nacional, ese colegio de segunda enseñanza amparado a la vieja Universidad de Santo Tomás. En 1886 se produce un acontecimiento que marca la trayectoria de don Alberto, y es que viaja a Europa. 1886, un país en el que las comunicaciones son muy malas, pero noten que Brenes Córdoba, acompañado de don José María Alfaro, viaja a Europa. Suponemos que en Europa hizo contactos, además de hacer turismo, habrá aprovechado su estadía para lo que sigue luego. En 1887 participa de los trabajos de la comisión redactora del Código Civil. Resulta que don Alberto Brenes Córdoba era asistente de don Ascensión Esquivel. Don Ascensión Esquivel, gran jurista costarricense, era miembro de la comisión. Y don Alberto era encargado por don Ascensión de que revisara los trabajos que iba haciendo la comisión. Don Alberto, gramático y estudioso, puso su impronta en muchas de las disposiciones de nuestro Código Civil. En 1888 publica unos ejercicios gramaticales, se gradúa en ese mismo año de abogado y en ese mismo año lo encarga el Colegio de Abogados, que regentaba la Escuela de Derecho, de la Cátedra de Derecho Público. En 1890 publica un curso elemental de lengua castellana. En 1905 hace otro viaje importante a los Estados Unidos. Tiene la experiencia europea, tiene la experiencia de los Estados Unidos. En 1923, luego de pasar por la judicatura, fue magistrado, fue juez y fue nuevamente magistrado, es designado director general de bibliotecas hasta su fallecimiento. Del recorrido, o más bien de la vida de Brenes Córdoba, a mí me importa destacar que en 1924 se publica la primera edición del Tratado de las Obligaciones y Contratos, que de las obras del maestro creo que es la más importante. La formación intelectual de don Alberto Brenes Córdoba, entonces, la tenemos basada en su preparación como maestro de escuela primaria, como estudioso de la gramática castellana y latina, y luego con su viaje a Europa. Con esta base presento la obra de don Alberto. El primer resultado o el primer producto de Brenes Córdoba se llama Roberto Brenes Mesén. Brenes Mesén era sobrino de don Alberto. Brenes Mesén, como dijo este poeta, filósofo y filólogo, hijo del amor, era hijo natural, como se llamaba entonces, fue casi que adoptado por su tío Brenes Córdoba, quien le proporcionó recursos para sus estudios, quien le prestó su biblioteca para que este gigante de las letras costarricenses, de la enseñanza costarricense, se formara y llegara a producir la obra que todos conocemos. La otra gran obra de Brenes Córdoba es la investigación científica en las fuentes directas. Notemos que don Alberto, en este Tratado de las Obligaciones y Contratos, cita con mucha agilidad códigos civiles de toda América Latina.
los códigos civiles de Francia, de España, de Italia, de Portugal, el BGB de Alemania, que se acaba de publicar en el año 1900, el Código Civil austriaco, el holandés, el Código Suizo de Obligaciones, el Código japonés y leyes de Inglaterra y de los Estados Unidos. El Tratado de las Obligaciones y Contratos, preparado entre los años 1922 y 23, publicado por Lehmann en 1924, contiene citas de muchos autores, como Planiol. Planiol escribe su Tratado Elemental de Derecho Civil con una primera edición de 1899. Brenes Córdoba, en Costa Rica, cita a Planiol en este tratado escrito en el 22 y el 23. Cita a Colán y Capitant, cuyo curso elemental de Derecho Civil es de 1914. Cita a Georgie, a Tullier, a Marcadet, a Laurent, a Demolombe, a Duranton, a Larombier, a Bonnier y a Aubry y Roux, entre otros. Vean entonces cómo este maestro del derecho civil o del derecho costarricense acudió a la doctrina original, a la doctrina escrita en francés, a la doctrina escrita en italiano, y de allí, con sus conocimientos idiomáticos y gramaticales, la presentó en su Tratado de las Obligaciones y Contratos. Este Tratado de las Obligaciones y Contratos es un trabajo de asimilación, de síntesis y de comunicación de conceptos básicos del derecho. Siempre, don Carlos José Gutiérrez, don Rogelio Sotela lo señalaron muchas veces, siempre se ha destacado el lenguaje sencillo, directo, preciso y elegante del maestro Brenes Córdoba. En esta labor de Brenes Córdoba, que fue una luz en la primera mitad del siglo XX, pues constituyó la síntesis del derecho civil del sistema romano-germánico del derecho. Es una especie de traductor, de comunicador del derecho, que algunos hemos tratado de seguir, pero no con la brillantez y con la amplitud de este maestro. Sirvan pues estas palabras para recordar a una de las mentes más brillantes y a uno de los constructores de nuestro sistema de derecho. Homenaje pues a don Alberto Brenes Córdoba. La segunda parte, o la parte sustantiva de mi exposición, se refiere a esta evolución del crédito en garantía en la codificación civil. Evolución, quién sabe, pero sí marquemos los cambios que ha habido en la codificación civil referentes al crédito en garantía. Código Civil que entra a regir el 1 de enero de 1888, que se publica en 1886, en esta Costa Rica que tenía 180,000 habitantes. Una Costa Rica que se circunscribía casi a San José, que tenía un puerto importante que era Punta Arenas, donde llegaba todo el comercio, que tenía un puerto donde se empezaba a exportar banano, que era Limón. A eso se reducía el movimiento comercial de esta república. Una Costa Rica que apenas contaba con bancos privados, no había todavía un banco del Estado. Y una Costa Rica en la que el tratamiento del crédito era muy curioso. Los que hayan expurgado el Código Civil recordarán que nuestro Código Civil trata al préstamo, al contrato de préstamo, como un contrato gratuito. Es decir, que quien recibe una cosa en préstamo no tiene que remunerar al prestamista. El préstamo de dinero es un préstamo a título de mutuo
que en principio no tendría que remunerarse. Sin embargo, sabemos que algunos de los integrantes de la comisión codificadora o redactora del Código Civil eran financistas, ellos mismos prestaban plata, pero no tenían alguna disposición legal para prestar dinero. Entonces se inventaron esa figura rarísima que es el contrato de arrendamiento de bienes muebles consumibles. Y ese contrato de arrendamiento de bienes muebles consumibles todavía lo tenemos en el Código Civil. Importa hacer esta referencia a ese contrato porque allí se encasilló lo que se conoce ahora como préstamo mercantil o préstamo de dinero. Allí es donde se habla de los intereses como remuneración del préstamo. Originalmente, este Código Civil, en el artículo 1162, decía, sea que el contrato tenga por objeto una suma de dinero o cualquier otra mercadería o cosa mueble, podrán las partes fijar el interés que estimen conveniente, el cual puede consistir en dinero o en cosas de otra especie. Y el 1163 era el único lugar en toda la legislación costarricense donde se hablaba de una tasa de interés. 1163, cuando no estuviera fijada por los contratantes la tasa del interés, se computará a razón de 6% al año, 1888. Ese 6% llegó a ser la tasa de interés legal para todo efecto dentro de nosotros. 6% que subió luego al 8%, con los cambios que se sucedieron luego. Este contrato de arrendamiento de bienes muebles consumibles servía entonces para enmascarar un préstamo de dinero. Digo esto para que tengamos una idea de cómo se trataba al crédito oneroso en la legislación de ese tiempo. Sin embargo, ya en cuanto al tema que me asignaron para la exposición, el crédito en garantía en la codificación civil, tenemos que este mismo Código Civil, en los artículos 441 a 447, regulaba el contrato de prenda. Ese contrato de prenda constituía sobre bienes muebles, prenda que curiosamente nada más era prenda sin desplazamiento, prenda con desplazamiento. El objeto pignorado tenía que entregarse necesariamente al acreedor para que el contrato fuera válido. Dice el 441, para garantizar deuda propia o ajena, puede darse en prenda al acreedor una cosa mueble. 443, para que valga la prenda, es preciso la entrega real de la cosa empeñada al mismo acreedor o al tercero que acuerden las partes. Esa era la prenda. Pero el 442 es la base de lo que me pidieron que expusiera, de esa evolución. Dice el 442, la prenda de créditos se hará entregando el título al acreedor, pero no surtirá efecto contra el deudor, sino desde que se le haga saber. El prendario de un título de crédito puede cobrarlo en juicio y fuera de juicio. El prendario era el acreedor. Entonces, ya existía la prenda sobre títulos de crédito, sobre lo que ahora llamamos títulos valores. Entonces, para que la prenda fuera válida, tenía que entregarse el título valor al acreedor, y este acreedor podía ejecutar aquel título que se le había entregado, entrega que era necesaria para que fuera válido el contrato de prenda. Noten la desprotección en la que estaba el deudor, porque se necesitaba nada más la comunicación, pues al deudor del título, para que contra él fuera oponible este contrato de garantía. Este
Esta mención del artículo 442 aparece en términos similares en el inciso I del artículo 533 del Código de Comercio, que fue derogado por la Ley de Garantías Mobiliarias que ustedes están estudiando. Pero noten que se trataba también de la pignoración de un título de crédito. Pero vean que es el título lo que se pignora, no es el derecho de crédito en abstracto, sino que es el título material que tiene que entregarse al acreedor pignoraticio para que sea válido el traspaso. Pero además es un traspaso en garantía, pero que el acreedor puede ejecutar directamente, sin defensa alguna para el que era originalmente titular del cheque, del pagaré, de la letra de cambio. El artículo 1101 del Código Civil hemos estudiado que regula el contrato de cesión. Dice el 1101, todo derecho o toda acción sobre una cosa que se halla en el comercio pueden ser cedidos a menos que la cesión esté prohibida expresa o implícitamente por la ley. Al amparo de esta disposición y de todo el capítulo relativo a la cesión en el Código Civil, pueden transmitirse derechos incorporales, onerosamente o de manera gratuita, en este último caso observando la formalidad de la escritura pública. Esa transmisión, ¿qué carácter tiene o tenía? Para hablar en lo que me dijeron que se llamaba copretérito, en pasado en todo caso. Alguna vez, ya hace mucho rato, yo me puse a estudiar sentencias de la Sala de Casación y me encontré con una sentencia del 23 de diciembre de 1941 en que se discutía el traspaso de un crédito que mediante cesión garantizaba otro crédito. El magistrado Vargas Pacheco redactó este considerando que los títulos de crédito que le sirven de base a la presente acción son anómalos en cuanto al punto de seguridad de pago. Dijo en ellos el deudor que en garantía cedía al acreedor Araya los contratos de arrendamiento allí especificados y que los derechos cedidos eran en segundo y en tercer grado, en lo cual hay la antítesis de ceder y de dar en garantía, y la suposición de que caben grados en la cesión o una vez cedido el derecho. La seguridad de pago, conforme a nuestra ley, puede ser una fianza, una prenda, una hipoteca, un derecho de retención o una preferencia por la naturaleza del crédito. Y a ninguna de esas figuras jurídicas puede amoldarse eso de ceder en garantía de arrendamiento, un arrendamiento, máxime que éste no es susceptible de hipoteca, según el artículo 410 del Código Civil. Don José María Vargas Pacheco y el resto de la Sala de Casación condenaron la cesión en garantía, y así lo enseñé yo durante mucho tiempo. La cesión es un contrato traslativo, es decir, que cambia el titular del derecho transmitido. Y no puede ser una transmisión a medias, sino que tiene que ser una traslación plena. Sin embargo, tuve que enfrentarme a la realidad legislativa de que por una ley de 17 de diciembre de 1997, que ustedes también estarán estudiando, se adicionó el artículo 1104 del Código Civil, lo mismo que el 491 del Código de Comercio, con las siguientes frases: que se excluía de la notificación la cesión de derechos como componentes de una cartera de créditos para garantizar la emisión de títulos valores mediante oferta pública o para constituir el activo de una sociedad, con el objetivo de que ésta emita títulos valores que se puedan ofrecer públicamente y cuyos servicios de amortización e intereses estén garantizados con dicho activo. Es decir, que se admite como una cesión en garantía para
estos propósitos para la emisión de títulos valores en oferta pública, ya sea directamente o por medio de una sociedad que haga ese servicio. Entonces, esa concepción de que la cesión solo sirve para transmitir el título definitivamente no es tan cierta, porque ahora tenemos que hay una cesión que se puede dar en garantía, esta que se reconoció en el año de 1997, tema que, entiendo, está ampliamente desarrollado en la Ley de Garantías Mobiliarias. Antes de terminar esta perorate, que yo creo que ya se está haciendo larga, quiero mencionarles una curiosidad que tenía la vieja Ley de Prenda de 1941, la que vino a modificar los artículos 441 a 447 del Código Civil. Esta Ley de Prenda contenía, tal vez lo conozcan ustedes y sea ocioso lo que les digo, contenía disposiciones sobre las cédulas prendarias. Al igual que el Código Civil reguló la cédula hipotecaria, trayendo esta institución del derecho civil alemán al derecho civil costarricense, de raigambre francesa, que no conocía esa figura, la Ley de Prenda de 1941 creó las cédulas prendarias. Cédulas prendarias, está en el artículo 39 de esa ley, que funcionaban igual que las cédulas hipotecarias. Me cuentan que alguna práctica hubo en esta época, 1941, sobre las cédulas prendarias. Pero cayó esta institución en una época muy mala para el comercio. 1941 es la mitad de la Segunda Guerra Mundial, hay una depresión del comercio costarricense que apenas nos alcanza para las subsistencias que regulaba aquella ley de subsistencias que se llamó luego de inquilinato. Creo, don Álvaro, que así es como medio cumplo el encargo suyo y le doy las gracias nuevamente por la paciencia que han tenido de oírme.